¿Está bien? ¿Todo acá todo bien? Sí, bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí, a Dark Vision, muchas gracias por la oportunidad de hacer este espacio donde puedo presentar mi segundo libro, una antología de terror que se titula Los hijos de Gomorra, el cual estoy escribiendo bajo el seudónimo de Iscariote Rodríguez. Y hay que tener muy en cuenta de que esta antología, este libro, es principalmente de horror. A mí me gusta diferenciar entre el terror y el horror, de que el terror es más apegado al susto, al miedo inmediato, a la sensación inmersiva de que en ese momento alguien te va a espantar. Ese es el terror que puedes llegar a sentir. Mientras que el horror está más apegado a la ambigüedad del momento, al silencio, a la incomodidad. Esto a mí me pareció bastante claro porque hace bastante, yo creo que hace unos 3 años, en una de esas que necesitaba dinero, empecé a vender libros en un tianguis que hacían en la facultad de la UANL, en la facultad de letras. Y nos daban la oportunidad de poner la banca, yo ponía los libros y esperaba que pasara la gente y pues había muchos libros típicamente de Lovecraft, de Stephen King, este, libros que uno podría necesitar si estudias la carrera de letras o estás interesado en la historia tal vez local. La cosa aquí es que en una de esas pasaron dos chicos que pues no eran de la facultad de letras y uno de ellos pues como popularmente ya conocemos quién es Lovecraft, ya es como que más existente en la onda más mainstream. Y agarró uno de los libros, también agarró uno de los libros de Stephen King, y me pareció muy interesante porque cuestionó que para él los libros no dan miedo, que las historias que uno lee no le consiguen el mismo terror que le podrían conseguir pues ver una película o jugar un videojuego, porque al final de cuentas te asusta, te hacen el jump scare, o cuando estás jugando, pues eres parte de la narrativa y tal vez estás tan inmersivo, pero pues solo es como que en ese momento te asusta la escena, te asusta el momento y se acabó. Y él me preguntó cómo funciona en los libros el terror. Y yo en ese momento lo primero que pensé fue, ¿quieres comprar el libro? No. O sea, eso fue lo primero que estaba en mi mente, pero dije, bueno, voy a responderle. Y le dije que más que todo en los libros de horror, lo que prevalece son las ideas que nos ponen incómodos, no necesariamente el zombie, sino la situación en la que los personajes conviven con los zombies, no necesariamente el vampiro, sino lo que siente el personaje o la personaje cuando el vampiro lo acecha, la acecha, cuando se le sube a la cama, la represión que siente cuando siente los colmillos del vampiro. Y son ideas que trascienden más allá del momento, que se centran en mantenerte incómodo. Y eso es este libro de Los hijos de Gomorra, donde me quise concentrar en momentos incómodos, momentos de la actualidad que nosotros ya lo vemos tanto como tabú o lo normalizamos como parte de la violencia, pero aún así cuando lo vemos en las noticias o cuando escuchamos, nos da miedo, e incluso pues entre más cercana la situación sea a nosotros, pues nos da más terror. Y eso es lo que yo quise manifestar, escribir a lo largo de estos 12, 13 cuentos que representan los hijos de Gomorra. Antes de pasar a lo que es el contenido del libro, quiero comentar un poco sobre la portada. La portada fue diseñada por Grusom Grabs, es un ilustrador de Estados Unidos, creo que de Florida, pero que se concentra mucho en hacer normalmente covers de, para álbumes de metal, normalmente pues para grupos no necesariamente independientes o que van apenas empezando, pero que sí son como que más particulares. Aún así, pues su estilo me pareció perfecto pues para enganchar a cualquier interesado, a cualquier lector, en ver que si esto es lo que está en la portada, pues qué cosas tan horribles, qué ideas se van a estar
desglosando, desarrollando pues en estas historias. Y quisiera también mencionar que una de las razones por las que también quise que la portada pareciera un álbum de metal es porque para mí la música es algo vital para la creación artística, para mis momentos en donde estoy desarrollando ideas, donde tal vez no estoy escuchando mientras estoy escribiendo, pero mientras conduzco, mientras estoy caminando, mientras estoy haciendo el aseo, cuando estoy recogiendo las cacas del gato, estoy escuchando música y esa música pues me aleja en el sentido de que me pone a pensar sobre lo que están diciendo en las canciones. Y en el metal pues se trabaja mucho la violencia y empiezas a agarrar ciertas palabras clave y yo de ahí me retomé para decir, bueno, si esta canción está hablando sobre la violencia intrafamiliar, ¿cómo podemos desarrollar eso? Y se hizo una maraña de historias y yo le agradezco bastante al metal por eso, a la música, porque antes de me tomaba más tiempo y sí le quise conmemorar ese sentimiento, ese nuevo yo al metal y que esa pues fuese mi hito artístico, siempre permanecer como asociado a. Y ahora lo que me gustaría comentar, ya que estamos hablando un poco sobre esto de la música y el libro. Para esta presentación me iba a acompañar una compañera, este, pero por cuestiones de salud no pudo venir, pero me gustaría que leer uno de los comentarios que ella hizo sobre el libro. Ella ya lo leyó, me hizo una pequeña reseña y habló un poco sobre cada uno de estos cuentos que me gustaría compartirles. Este, Esto dice Fernanda. Algo interesante para abrir el diálogo es la cuestión de que conocí a Andrés en el seminario de estudios sobre el heavy metal en Saltillo. Curiosamente, mi trabajo había sido sobre la intertextualidad entre cine y canciones de metal. Las películas fueron la inspiración para hacer las canciones. Con Los Hijos de Gomorra sucede esto, una especie de intertextualidad entre la música y la literatura. Los Hijos de Gomorra es un libro de narrativa oscura. En él se muestran problemas reales con un horror fantástico. Y aquí menciona parte de lo que son estos cuentos. Solo voy a mencionar algunos. Uno de los principales es uno que se titula Lo nacido de la canícula, que sucede aquí en Monterrey. Un joven mago / brujo que trabaja en el mercado Juárez haciendo limpias, entre otros trabajos, realiza una limpia y posteriormente, de regreso a su casa, necesita purificar su cuerpo. Todo ese mal que absorbe lo encarna, básicamente lo vomita, y se transforma en una criatura por sí sola. Pero pues ese horror no puede quedar solo. Entonces, eso es algo que tomo en este cuento. Otra de las historias, que es un poquito más peculiar, La cuna de cal, una niña que se cuestiona sobre las clases de catecismo a las que asiste, cuestiona las enseñanzas de la religión católica. Este cuento demuestra la hipocresía de las personas dentro de la iglesia, pues se nos da a entender que su papá pues está haciendo cosas que no parecen ser muy católicas dentro de la comunidad ahí de catequistas. Y pues algo que quiso destacar Fernanda sobre el libro, aquí lo menciona, me parece valioso que se cuestiona sobre la virginidad, de la forma en la que se enseña en estos grupos de catequistas, donde uno de los personajes menciona, ¿a ustedes les gustaría recibir un empaque de jugo que ya ha sido atravesado con el popote y bebido? ¿O preferirían uno nuevo y fresco? Ya que esta frase citada es muy real a lo que sucede cuando se enseña catecismo. Otro de los cuentos, que es uno de los puntos pilares del libro, es Rincones Perversos, que ocurre tanto en Monterrey como en Saltillo. Y quise trabajar mucho la idea de estas
leyendas, estas anécdotas que uno va escuchando de familiar en familiar, pero en el sentido de cuando escuchas de repente de que no, es que tus primos y yo fuimos a un table y nos las pasamos genial y te cuentan las anécdotas y te cuentan todos esos momentos que tú dices, bueno, o sea, pues eso es lo que un hombre debe disfrutar cuando va a esos sitios. Pero luego cuando ya ves más allá de decir, oh, sí, mujeres desnudas, te empiezas a cuestionar de que, bueno, es que esos espacios tienen pues como que capas que se llegan a aterrorizar, que pues se vuelven situaciones bastante incómodas. Y en este cuento, en Rincones Perversos, dice Fernanda, es pedofilia lo que se narra en este cuento. Un tema arriesgado que sucede en la profundidad de la sociedad. Un hombre asiste regularmente a un congal y suele pedir a una chica que se ve joven. A él solo le excita maltratarla. La dueña del congal lo convence de ir a un lugar con mejores chicas. Y pues ahí se vuelve como que esta transición de cómo las ideas de perversión, lo que llegamos a ver tal vez en docuseries, de que tal vez la simulación de esa fantasía que estas personas perversas pueden llegar a tener ya no es suficiente. Y cuando se les ofrece algo que puede satisfacer eso, lo toman y pues eso lo trabajo desde un punto que es muy visible o existente aquí en el noreste, porque ocurre en la avenida Madero, aquí en Monterrey, que pues tenemos ahí todo el desfile de clubes nocturnos, pero luego pasamos a Saltillo, donde está el reconocido hotel, digo no hotel, cine para adultos, que también es un punto de prostitución, el Cine Olimpia. Y bueno, también hay un cuento que se trata sobre violencia intrafamiliar, y todos estos cuentos, esto es lo que quiso también decir Fernanda. Me recuerda a H.P. Lovecraft por la cuestión de horror cósmico, como lo nacido en la canícula. Pero si hablamos de literatura mexicana, me recuerda a lo publicado en Revista Moderna o autores modernos como José Manuel Otón o Ramón López Velarde al adornar la historia, es decir, metáforas. Me imagino que pues lo que quiere referirse es de que no solo es la historia en crudo, sino como la parte fantástica se arraiga, pero algo que también denota Fernanda, y yo me quise concentrar, que no solo fuese el estilo de que, los vampiros significa la represión sexual, o los lobos significan la violencia de una persona borracha. No, sino que esa criatura y la persona vivan en ese escenario que está impulsando a que exista esa criatura, pero que no sea necesariamente el porqué de esas monstruosidades, sino que sea un horror real, que no solo sea un horror que podamos ver en historias fantásticas. También menciona, cuando habla cuando habla de estos cuentos, pienso en Mariana Enríquez, la realidad cruda, la violencia, abusos con monstruos, fantasmas, posesiones, entre otras cosas. Finalmente, el libro es incómodo, eso es lo que asusta, que causa incomodidad. Los temas son fuertes, a veces da asco, a veces te horroriza, pero al final son situaciones que pueden ser reales y lamentablemente más comunes de lo que uno puede llegar a pensar. Entonces, cuando uno recuerda eso, que esas cosas suceden, da miedo. Y ella, para asociar con lo de la música, menciona, yo recomendaría al lector que escuche las canciones que se enlistan en el libro. Ahorita voy a hablar más al respecto de eso. Y comparte las letras de los cuentos. Después de leerlo, y compare las letras con los cuentos después de leerlo, no antes de leer el libro, para no afectar la recepción, interpretación y primera impresión, la cual pues ella pone para resaltar un amor a primera vista. Y bueno, para continuar con esta rueda de prensa y que también sea un poquito más dinámico, se prepararon unas preguntas que también Fernanda mandó y las iré respondiendo.
Ok. En ausencia de Fernanda, quien realizaba esta participación, vamos a leer unas preguntas que ella envió para respuestas de parte del autor. Andrés, ¿qué te motivó para escribir este libro? Ya hablando de lo principal, de lo que significa Los hijos de Gomorra, yo me quise concentrar en escribir sobre lo peor que existe en la humanidad. En, en todos estos, en todos estos aspectos que ocurren al día a día, pero que uno se pregunta, pues, ¿por qué hay tanta maldad? Y quise como que recolectar todos los cuentos, estas historias, y las puse solo en un libro. Siguiente pregunta. Ok, ¿tienes alguna referencia literaria como autores, novelas o libros que sean tu inspiración? Sí, cuando estaba, cuando estaba escribiendo los cuentos, que fueron, pues yo creo que empecé el primer cuento por ahí del 2022 y los fui trabajando hasta finales del 2024. Este, Estuve leyendo mucho Clive Barker con el famoso Libros de Sangre, que son unos volúmenes de historias de terror que son bastante viscerales, bastante incómodas. Él trabaja más con la fantasía, él se guía más por los aspectos más surreales o de folclore, más que todo británico, es un autor de por allá. Pero también en paralelo estuve leyendo El Conejo Maldito de Bora Chong, si no mal recuerdo el nombre, que es una autora surcoreana y sus cuentos eran increíblemente surreales. Creo que hay una historia de una chica que va al baño y defeca a su mismo ser. Entonces yo estaba de, ok, quiero escribir algo así de impactante, ¿no? Entonces me fui por ahí, pero ya cuando estaba concretando lo que es el libro, la identidad de los personajes, de cómo quería que se leyera, estuve leyendo mucho a un autor que se llama David Sodergren, que es un autor escocés, y tiene un libro que se llama Rotten Tommy, que es bastante visceral y de momento es como un slasher típico en donde tú dices, ah, bueno, ahí viene el monstruo, corre, persigue, y te interesa como que el misterio de lo que está ocurriendo, de qué es el monstruo, quién es el monstruo o por qué está sucediendo todo, pero al final lo más interesante era el personaje principal, la personalidad, su forma de ser, la forma de reaccionar con las otras personas. Entonces eso yo quise aprender para que se reflejara en los personajes de estos cuentos. Excelente. El título Los hijos de Gomorra evoca una fuerte referencia bíblica. ¿Por qué ese título? Y además, ¿qué simboliza Gomorra en el contexto de tu obra? ¿Es más una crítica a la sociedad actual o es un comentario sobre la condición humana? Este, bueno, por el aspecto que hago un poco de referencia a eso en la primera pregunta de que quería escribir sobre las peores aspectos de la humanidad, sobre las peores situaciones que se me podían venir a la mente, ya sea porque lo vi en las noticias o investigué o por cuestiones históricas, lo que sea. Este, Algo que me parecía muy interesante es cómo esta idea católica, cristiana, abramáica, de, de la bondad del mundo, de todo lo de todo el bien que existe y de que permanece, pero yo es como, no, pues yo no lo estoy viendo, yo solo estoy, o sea, en las noticias estoy viendo puras cosas negativas y uno se retrocede a estas historias bíblicas y te quedas pensando de, bueno, o sea, ¿por qué hay tanto mal en el mundo si supuestamente Dios purgó a la humanidad de todo lo malo en Gomorra y Sodoma, los destruyó, los hizo estatuas de sal, que pues lo podemos ver aquí. O incluso en el Gran Diluvio, como que todas esas historias. Y me quedé con ese cuestionamiento de Gomorra y quería escribir yo sobre algo increíblemente macabro que mostrara eso, pero me di cuenta que no solo se trata de Gomorra, sino lo que sigue y ahí vienen los hijos. Porque uno puede ser malo, pero si tú eres malo y además le enseñas esa maldad a la descendencia, van a ser el doble de malos y uno se supera a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y estamos hablando de que pues, la historia de Gomorra son eventos bíblicos, ¿no? Son épocas este, que
pues ni sabemos si pasó o no, pero lo que voy con esto es que tal vez Gomorra quedó diezmado, tal vez Sodoma y Gomorra ya no existen, pero las ideas que supuestamente se estaban fermentando en Gomorra sobre las peores atrocidades que podría hacer la humanidad, pues siguen vigentes. Y pues por ahí salió el título. Muy bien. Cuando planeabas escribir cada uno de los cuentos dentro de este libro, ¿ya tenías las canciones en mente o fue algo que se fue dando de manera natural? Al principio, normalmente yo hago una playlist con la misma cantidad de cuentos que tengo pensado para una antología. Y a veces esas canciones van cambiando dependiendo de que si ya no me están provocando una emoción, pero más que ser como un causa y efecto, es una gota de agua en un lago, donde solo ves que cae la gota y ves las ondas y ahí fueron como que los pensamientos que yo fui este, pues confabulando para crear las historias. Entonces yo escuchaba cada una de estas canciones y me ayudaba a mentalizarme para decir, ok, esta canción es para este cuento y mientras lo esté escuchando voy a estar pensando en las cosas que están diciendo para ver si me conectan las neuronas para escribir lo que se me ocurre que debería suceder a lo largo del cuento. Hay veces donde dice, bueno, esta canción como que no me provoca mucho, pero si la junto con esta, como que sí siento que hay una cierta continuidad. En el libro de Rincones Perversos, que pues sí es como el cuento insignia de esta antología, pues la canción es Pit of Zombies de Cannibal Corpse y Maggot Bath de Trash Panda, si no me equivoco. Y esta sensación de perversidad, de algo tan grotesco como lo puede ser la sensación de un congal que va más allá de las perversiones humanas, pues por ahí me fui con el feeling para ir desarrollando la historia. Excelente. Tal vez esta pregunta pueda ser un poco más Pink Floyd, Mago de Oz, pero ¿te gustaría que el lector leyera los cuentos y luego escuchara las canciones para tener una experiencia más completa? ¿O preferirías que la lectura y la música existan de forma independiente? Creo que por mi lado, podría irse por el lado más independiente. Yo creo que puedes agarrar el libro y si no te gustan ese tipo de canciones, pero te interesa el terror, lo puedes disfrutar. No obstante, escuchar las canciones y luego ir leyendo los cuentos, creo que sí te va a dar como que una ventana a la mentalidad, a la esencia, a la vibra que esos cuentos emitían mientras lo estaban escribiendo. Muy bien. Tu obra parece abordar temas como la violencia, el abuso y la oscuridad de la condición humana. ¿Por qué elegiste estos temas en particular? ¿Hay algo personal dentro de ti para esas elecciones? Pues es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, la violencia como parte de la conducta humana, lo que puede llegar a ser un humano en una situación tanto de perversión como de estrés. Y creo que más que una experiencia personal, sino que fue más una experiencia laboral, porque antes de escribir esta antología, estuve trabajando haciendo guiones de crimen real para un podcast que se llamaba México Serial, y iba leyendo todas estas historias de asesinos seriales, de eventos pues, horribles que han sucedido en México, desde las poquianchis hasta los peores casos de homicidas a lo largo del país. Y todo eso fue como de que información que puedo utilizar para yo también crear una historia de horror. Pero pues siempre diferenciando de que pues esto no es un true crime, son historias de horror con fantasía. Que hay una regla, entre comillas, que es de esas medio implícita, pero pues cada quien elige su forma de escribir. Escribe sobre lo que conoces, escribe sobre lo que aprendes. Y bueno, eso no significa de que necesitas ser un biólogo marino para escribir sobre biología marina, sino que ponte a investigar sobre biología marina y de ahí desarrollas para hacer tus historias.
Lovecraft nunca fue astrofísico ni cerca de eso, ni matemático, ni antropólogo, ni nada por el estilo, pero siempre le fascinaron esas historias y de ahí se fue trabajando. Stephen King, pues, era maestro de inglés, básicamente. Entonces, pero pues ha escrito de todo tipo de tramas. Y aquí pues yo dije, bueno, tengo esta fuente de historias, vamos a ver qué tal. Muy bien. En Los hijos de Gomorra hay una fuerte presencia de monstruos y elementos sobrenaturales, pero también hay una crítica a las realidades muy crudas. ¿Cómo balanceas el horror fantástico con los problemas sociales actuales? Este, Como había mencionado más o menos anteriormente, no me gusta que el monstruo represente del todo la crítica social que estoy intentando hacer, sino que me gusta la idea de que ese tipo de monstruo puede vivir cómodamente en la situación tan horrible en la que un humano normal puede vivir. Entonces, tal vez no es la causa y efecto del por qué ese monstruo habita, pero se vuelve su paraíso para cometer todas estas atrocidades. Y pues realmente la fantasía en las historias de terror, al menos para mí, tienen que o acentuar o que ayude a avanzar la trama, pero casi como un golpe de machete. Que no solo sea de que, ya pasó, sino que si sucede algo fantástico, que eso haga que lo terrorífico se vuelva aún peor y que eso no le quite pues el horror que estoy intentando emitir, porque siempre dicen que la diferencia entre una historia fantástica a una historia de terror con monstruos es, en la historia fantástica sabes cómo matar al monstruo, en la de terror no. Okay. Sí. Muy bien, para finalizar, ¿cómo esperas que los lectores se sientan después de leer tu libro? ¿Cuál es el impacto emocional o mental que te gustaría dejar en el público? Pues si no pueden dormir un buen rato no me molestaría. Me gusta la idea de que la gente que lo lea no, no necesariamente que lo lea y diga, es que vivimos en un México y en una sociedad que no sé qué. No, sino que los aspectos que sucedan los puedan como que decir, pues no sé, eh, notificar, que los puedan identificar y que digan, ok, de esto trata el cuento y y por esto fue escrito de dicha manera. Pero me gusta la idea de que más que todo lo disfruten, que disfruten del terror. El terror es el horror y el terror es un género que es ver la catástrofe, pero saber que somos inmortales cuando está ocurriendo, que no va a pasar. Y de esa manera aprender tal vez sobre dicho momento. Pero pues algo que siempre se me viene a la mente cuando escribo este tipo de historias, que uno puede ver la masacre de Texas, la primera, la de Toby Hopper, la puede ver y decir, es un slasher, es una historia de terror de los finales de los 70, que solo se trata de una familia de caníbales, hay un vato con una motosierra y una máscara de piel, está inspirado en los hechos reales de Ed Gein y todo eso. Y pues la ves, la disfrutas o te da miedo, ya nunca vas a Texas, no vuelves a comer carne, no sé, y tantar. Pero luego también te puedes sentar a verla y empezar a identificar, bueno, o sea, ¿por qué esa familia estaba en esa situación? ¿Por qué tuvieron que recurrir al canibalismo para subsistir? ¿Quiénes son estos tres personajes que viven en medio de la nada en Texas? ¿Cuál es? Y te vas a los momentos históricos, ¿no? Supuestamente es el final de la época hippie, con todos estos aspectos que se ven a lo largo de la película que son bastante interesantes, que son análisis de películas, de guiones, y a mí me gusta trabajar eso en mis cuentos, pero para los que están buscando en los cuentos, cuando están buscando eso en los cuentos. Pero también me gusta hacer cuentos para los que son los que quieren leer, para los que quieren leer, entretenerse un rato, cerrarlo, irse a dormir y al día siguiente continuar con otro. Entonces, eso es como que la experiencia que quiero para mis lectores. Excelente, con eso concluimos con las preguntas realizadas por parte de Fernanda. En caso de que haya alguna otra, con gusto la escuchamos. Bueno, volviendo al punto que compartías justamente por el título de tu libro, la misma Biblia nos da la respuesta. Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso.
Entonces, justamente todo esto es lo que define pues todo lo que seguimos viviendo hasta el día de hoy, como bien dices. Pero bueno, mi pregunta tiene más que ver con el comentario que hizo esta Verónica. Fernanda. Fernanda, muy bien. Me encantó porque ella hace mención de López Velarde. Y justo hace unas horas estaba escuchando una entrevista que se le hizo hace tiempo a Monsiváis y él hablaba de López Velarde justamente porque, aparte que le gustaba la poesía y uno no lo creería porque más bien él se dedicaba a otro tipo de tipo de lectura o de temas, él hizo un hincapié y eso es algo a lo que quiero llegar contigo. Dice, es que una persona que le gustan las letras o que le gusta escribir tiene que encontrar el concepto, la palabra precisa, y es justamente lo que López Velarde hace, obviamente él con otro tipo de alegorías, pero es así como tú sientes al momento de empezar a escribir, o sea, el que encuentres esa palabra justa para que el lector pueda llegar y entender lo que tú quieres manifestar. Sí, y creo que para un cuento es vital, porque pues un cuento tiene que ser exacto, tienes que ir a lo más importante, aunque sea un cuento de 15 páginas o de más, pero si no es una novela y estás como trabajando en este formato, cada palabra cuenta. Y si mencionas que hay una botella de agua al principio, esa botella tiene que tener su repercusión al final de la historia. Y a veces eso también tiene que ver con las sensaciones que se van trabajando a lo largo del libro. En el cuento de Lo nacido de la canícula, que pues sucede en Monterrey, creo que todos aquí presentes sabemos lo horrible que es vivir una canícula. Y también, no sé qué tan no sé qué tan investigado sea esto, pero como casi de estas leyendas académicas que de repente suenan de sociología, que dicen que la ola de calor es equivalente a la ola de crimen. Y dije, bueno, o sea, quiero escribir esta historia sobre un mago que limpia las impurezas de la gente que llega a su puesto ahí en el Mercado Juárez, pero pues durante la canícula es cuando esas impurezas son incluso más, pues nocivas para el mago, porque el personaje básicamente tiene que controlar toda esa energía que no desapareció, sino que la transforma casi como en un huevito, o sea, que lo vomita y ese huevo crece y luego tiene que exterminar a la criatura que sale de él. Pero no sabía cómo enmarcar que todas esas impurezas existieran apenas que dije, una canícula. Lo nacido de la canícula. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, ahorita también comentabas justamente que es importante que una persona que va a tocar cualquier tema, pues al menos se documente. Y pues estás hablando, obviamente, ahorita comentaste de la calle Madero, de Colón. ¿Te has dado oportunidad de ir a hacer tus estudios sociológicos por esa parte de Monterrey que me imagino que puedes encontrar historias aún más espeluznantes que las que leemos? Pues ya cuando uno entra a la universidad y pues uno es foráneo, escucha de todo. Escucha de todo, pero algo que yo quise mostrar más en ese cuento es cuando lo escuchas de tus propios familiares. Porque es como eso, ¿no? Hay un cantante mexicano, Luis Miguel, que eso es lo de que le pagó una prostituta para que su hijo tuviera relaciones, algo así. Sí, algo así. Este, y toda esa noción machista, esa noción sexista de que no, mijo, vamos por unas putas, o vamos a congal, o que estás platicando con tus primos y tus primos te llevan 3 generaciones, 4 generaciones, o tantos años y están de que no, es que el otro día fuimos al table y nos pasaron a la güerita, y la güerita, no, si vas ahí tienes que pedir por ella, y como que todas esas historias que uno llega a escuchar, no necesariamente de experiencia personal, sino que lo escuchas de tus amigos, de los amigos de los amigos, y que a mí me parece bastante, pues, interesante cómo uno dice Avenida Madero y ya identifica qué tipo de, establecimientos uno puede encontrar a los dos lados de la avenida, además de pues, tacos, ¿no? Entonces, Pues hay carne. sí, bueno, ya,
si lo vemos por ahí. Pero sí, o sea, no necesariamente por experiencia, pero ya es parte de la cultura de uno cuando, y digo más como pues, yo que soy hombre, cisgénero y lo que gusten, pues es lo que llega a escuchar uno y es lo que empieza a aprender. Aprender en el sentido de que te lo mencionan y tú dices, ah, está cabrón, ¿no? Y en Saltillo igual. En Saltillo pues está la zona de tolerancia o está este cine que les menciono, que quién sabe cómo le hace para mantenerse vivo porque hasta la pandemia sobrevivió. Es impresionante. Sí, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿No? Bueno, para terminar con esta rueda de prensa, primero pues quiero agradecerle nuevamente a Dark Vision, muchas gracias a Pedro, por darme el espacio, por darme los contactos para que ustedes pudieran venir y hacer las grabaciones, que pudiéramos estar aquí todos. Y quiero leer lo que es básicamente la introducción a esta antología, que se titula Los ecos del capítulo 19. Sobrevivieron al fuego sacro. Son la cavadura de las estatuas de sal, los engendros marchitos de las ciudades prohibidas. Su existencia perseveró contra los milenios. Germinaron, encarnaron cultura, filosofía. Sin ellos no habría humanidad. Y desde un páramo onírico, Dios solo observa cómo la descendencia de sus primogénitos, aquellos tentados por la serpiente, reinan la creación hasta pudrirla. Muchas gracias.